línea de residencias, o sea, dentro de la línea de residencias que estamos trabajando con la cátedra, ¿no? Hay varias acciones que estamos trabajando, ¿no? Una tiene que ver con el programa precisamente de la Caixa, ¿no? que ha desarrollado una línea de residencias importante, ¿no? Que ha estado bien desarrollado en estos 3 años. Tenemos una parte de nuestro programa de comunidades compasivas o cuidadoras que está dedicado también a residencias, que sobre todo ha trabajado el soporte bastante integral a las residencias y no solo desde la perspectiva psicosocial, ¿no? Sino también coaching, etcétera. Hemos desarrollado y se está implementando en 400 residencias, que esto, si te puede interesar, tenemos el material también en castellano, un curso de 18 sesiones que han hecho 400 residencias, o sea, que tiene un impacto que es de atención integral, porque es a lo que nos dedicamos más nosotros, ¿no? Y dentro de esta línea, ¿no? De residencias, que empezó también con Jordi Blas, haciendo unas recomendaciones éticas, bueno, que tuvieron bastante impacto, porque considerábamos, igual que vosotros, ¿no? Que el ámbito residencial es un ejemplo paradigmático tanto de sufrimiento como de impacto, como de todo tipo de situaciones de necesidad y de sufrimiento también, ¿no? De enfermedad avanzada, etc. Bueno, entonces este proyecto es un proyecto que ganó una beca competitiva, es un proyecto de investigación propiamente, pero al que le dimos un enfoque deliberadamente, un enfoque no solo descriptivo, o sea, no solo qué ha pasado en las residencias o qué pasa, sino también un enfoque prospectivo, proactivo de propuestas de mejora. Entonces, lo que es la parte descriptiva de esto, ¿no? Que tiene como 6 o 7 grupos trabajando, pues hay, los voy a mencionar muy rápido. Uno es el de Big Data, que ha analizado los datos de 60.000 personas residentes en Cataluña, con la morbilidad, la mortalidad, bla, bla, bla. Luego hay otro grupo que ha estado trabajando a referencias internacionales de 8 países, de cómo han enfocado este tema y cómo enfocan la atención residencial. Otro de Realist Review, que es una metodología que utilizan, ¿no? Gente cualitativa de nuestra universidad para ver qué iniciativas había habido, ¿no? De soporte residencial más dedicado a la soledad, que esto es también un estudio descriptivo. Y luego lo que ha sido propiamente el trabajo de campo ha tenido una vertiente cuantitativa, que ha sido pues, la descripción en 37 centros, ¿no? De las características, digamos, lo que es cuantitativo, de los residentes, de los familiares, de los profesionales y de los directivos, que es, bueno, datos descriptivos y también datos evolutivos de lo que les ha pasado en el COVID, y además datos cualitativos, con una encuesta cualitativa de sus experiencias durante el COVID y también después, y todo esto aderezado también, que esto fue una manía muy especial mía para meterme en este proyecto y liderarlo, de qué opinaban y qué proponían como áreas de mejora del sector residencial, ya un poco fuera del ResiCovid, ¿no? Y del COVID, ¿no? Y aparte, complementado con unos 160 stakeholders, que, bueno, gente, expertos, expertas, asociaciones, bla, 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 de personas mayores, también de proveedores, etcétera, sobre cómo veían también el futuro de la atención residencial. Bueno, nosotros, bueno, ya hemos acabado lo que es este trabajo de campo y ahora estamos como intentando poner en común todo esto. Es mucha información, la verdad es muy relevante también, alguna sorprendente, ¿no? También,
y mucha información cuantitativa y cualitativa, y la estamos procesando, ¿no? Bueno, estamos ahora con un gran volumen de información, y nuestro equipo actual, el que está ahora más activo, es el que está construyendo las áreas de mejora y las propuestas de mejora del sector residencial, que es un equipo en el que está Aina, que está Lena, nos lleva toda la parte más de difusión, etcétera, de comunicación, una persona que es un antropólogo, que es muy experto. O sea, también hay gente normal, ¿eh? No solo hay médicos y fisioterapeutas y enfermeras, sino gente normal, una ambientóloga, bueno, etcétera, etcétera. Y estamos en esta fase, ¿no? Súper interesante, muy activa, y una de las acciones y actividades que hacemos es que escogemos expertos nacionales, internacionales, y les pedimos, ¿no? que nos ayuden en esta perspectiva, ¿no? Y ahí es donde salió tu nombre, por supuesto. También hay otros y otras expertas, ¿no? Por ejemplo, Adelina Comas, que la debes conocer, ¿no? Que Sí, ha participado muy activamente, ¿eh? En el benchmark internacional, en el diseño, y también ahora está participando cada vez más en la evaluación y la discusión de los resultados, ¿no? Los resultados preliminares, bueno, no los voy a contar porque son muy detallados, ¿no? Pero bueno, sí que llama la atención alguna posición como muy resignada de los residentes, que llama un poco la atención, ¿no? Cuando preguntas áreas de mejora y todo esto, y por supuesto mucho impacto, y una posición de impacto también sobre familiares y profesionales importante, ¿no? También sobre profesionales, que algunos de ellos persisten. Bueno, entonces este es el contexto, ¿no? En el que habíamos diseñado unas preguntas o unas que puedes modificar, para que son estos 4 ámbitos, ¿no? Primero, ¿qué destacarías, ¿no? Del impacto del COVID? Ya tenemos mucha información, ¿no? Pero es más tu visión personal, ¿no? Lo que tú destacarías, lo que se puede aprender, que también se puede, ¿no? Y qué propuestas de mejora, qué futuro, y aparte del tema de la soledad, que también compartimos, ¿no? Pero lo puedes organizar como te vaya mejor. vale, pues si quieres vamos hablando un poco, te voy contando un poco cómo lo veo yo. Sí, sí, sí. Vale, yo estoy mediatizado porque me llamó la Diputación de Vizcaya al principio de la historia del COVID, o sea, marzo del 2020 y tal, y estuve un poco en montó un grupo de expertos la Diputación de Vizcaya para ayudar un poco en el tema COVID. Nos reuníamos casi todos los días, por lo cual viví un poco una realidad concreta que es la realidad de Vizcaya, aparte de estar atento a lo que sucedía en otros lugares, pero sí que me uní ahí. Digo también, por si digo algo que te extraña, por contextualizar un poco, ¿no? Vizcaya también es un lugar, ya sabes que, bueno, que hay bastante dinero comparado con el resto de España, con una red de residencias también importante, con un sistema público bastante encima de todo esto. Sí que hay, ese sector privado está, pero es un sector privado que lo que sucede, o sea, digamos, tiene menos relevancia y está más subyugado a al funcionamiento de la administración pública que lo que puede suceder en otros lugares del Estado español, ¿no? Por lo cual, yo creo que eso también hace, ¿no? Entonces, yo que viví aquí, bueno, yo viví en términos de impacto de COVID, pues la verdad es que todos los días a la mañana había un correo con las personas fallecidas, hospitalizadas y demás. Y entonces, pues fue un momento, digamos, bueno, yo me desayunaba todos los días con ese mail y a veces no sabía por dónde salir, ¿no? ¿Sabías? O sea, al final era una cuestión de, joder, que te impactaba, ¿no? Que no conocías directamente a las personas, pues veías las cifras, veías lo que se estaba haciendo. Bueno, yo creo que en Vizcaya y creo que en el Estado español lo que falló fundamentalmente, aparte del desconocimiento y de todas estas cosas que seguro que habéis analizado, yo creo que falló, sobre todo en Vizcaya y en Euskadi, falló la atención sanitaria en las residencias. Creo que esto es lo que falló, más que las propias residencias.
Creo que los centros de salud estaban desconectados de lo que sucedía en las residencias. Había residencias en un Vizcaya, que ya sabes que está por encima de la media europea joder, en muchas cosas, pues falló esa conexión, se ignoró, se dejó al albur en un primer momento de lo que sucedía allí. Yo creo que se inculcaron derechos. Yo estuve trabajando junto con gente del Comité de Bioética de Vizcaya, de Euskadi, estuvimos trabajando algunos papeles y algunas, ¿no? Se estaba dejando a la gente morir sola, sin visitas, bueno, conculcación de derechos, bueno, todo lo que te puedes imaginar que pasó en Vizcaya, y yo era consciente un poco de esa situación. También se vieron las entretelas de residencias en las que, bueno, pues había mucha habitación doble, donde había, digamos, hubo mucha diferencia en cómo se pudo tratar a las personas en función del lugar donde estaban, del personal que tenían, de la capacitación de ese personal, etcétera, etcétera. Y aquí en Euskadi, desde luego, hubo esas diferencias. Hubo residencias que llevaron esto bastante bien, porque tenían gente capaz, porque tenían médicos, enfermeras, personal sanitario, psicólogos que estaban buscados, y gente con muy poco personal que hubo, bueno, pues que ahí pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, yo esa época la recuerdo como, bueno, como una época muy complicada, y me parece que puso en solfa la necesidad de otro modelo de atención residencial. Yo creo que esta era una historia que venía anteriormente, y me parece bueno, que puso en solfa, joder, pues un modelo pues bastante generalista de atención, un modelo en el que no se fueron capaces de hacer diferencias. Bueno, puso en solfa ese modelo de atención. Yo creo que esta es la otra gran esto, ¿no? Una falta de vinculación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, por un lado, que creo que fue el gran problema, y luego unas residencias que a veces sentían que estaban abandonadas fuera del sistema público, que no recibían mascarillas, aquel momento terrible, y que no sabían muy bien qué hacer, ¿no? Bueno, después de esto, yo sí que viví con bastante fuerza, pues el edadismo, que creo, ¿no? Adela Cortina hizo una tribuna en El País, te acordarás, julio del 20, más o menos, Sí, diciendo lo leí, lo leí. sí, que yo estaba bastante de acuerdo. Creo bueno, creo que sí que hubo eso, ¿no? Al principio, incluso declaraciones de responsables de sanidad, servicios sociales, etcétera, bueno, de sanidad, ¿no? Que esto era una cosa de que atacaba solo a las personas mayores. Creo que eso hizo mucho daño al colectivo de las personas mayores. Creo que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología no estuvo a la altura de reivindicar los derechos a la asistencia sanitaria, el hecho de que la edad no es un problema, el hecho de que no se podía, digamos, administrar tratamientos. ¿Te acuerdas que hubo también un artículo de un oncólogo americano diciendo que para nada podía ser, en términos de ética, la edad, tal? Creo que todo esto se llevó mal en general, y Sí. yo viví ese edadismo, y creo que, bueno, pues nos hemos enfrentado a una realidad que es palmaria, ¿no? A una realidad en la que, bueno, pues los cuidados de larga duración pues están en manos de personas mal pagadas, empresas en muchos casos, empresas con ánimo de lucro que escatiman en personas. Creo que lo que clama es la necesidad de un nuevo modelo de atención. Bueno, pues eso un poco, ¿no? Yo también muchas veces me he planteado en esto del COVID, si yo digo en términos simbólicos, ¿no? Si yo hubiera ido a por mi madre, es decir, Sí. que cada vez he leído más cosas de personas mayores que creen que sus hijos o cuidadores no han estado, por decirlo así, Sí, sí, sí. a la altura de las circunstancias, ¿no? Es decir, que creo que pasó algo más que todo esto. Creo que en parte a todos nos paralizó el miedo. Creo que no supimos responder de manera cercana y compasiva a lo que pasaba. En los centros hubo desorganización, hubo la parte sobre todo sanitaria. Creo que los domicilios fueron un agujero negro, y creo que en general los hijos
yo no sé hasta qué punto, yo sé que es difícil, ¿no? Sacarle a tu madre de una residencia, te digo porque, vamos, porque he estado trabajando años en residencias y porque he sido cuidador de mi madre, ¿no? Pero yo muchas veces me planteaba, ¿no? Si yo creo honestamente que hubiera ido a una Sí, residencia y lo hubiera sacado a mi madre, te lo digo de verdad, estoy de creo que es acuerdo, así, sí. creo que es También así. que al principio, sobre todo, bueno, y siguió durante el tiempo, yo también publiqué un par de artículos de que faltó la visión compasiva, ¿no? Desde el principio hubo una obsesión curativa que fracasó, porque Eso también es. se murió mucha Fracasó. gente, ¿no? Pero fracasó especialmente en las residencias, Mm. pero que no se acompañó tampoco desde el principio de una misión compasiva, que es la que después hemos visto que no era tan letal, ¿no? ni tan promotora de morbilidad, que es el acompañamiento, y porque hubo como una gran ofensiva preventiva y curativa, ¿no? Que digo que fracasó porque en residencias fracasó por la mortalidad y la morbilidad, ¿no? Pero tampoco se Totalmente. acompañó de la alternativa, que es decir, bueno, ya que estamos así, es así, ¿no? Y también, por supuesto, acentuó todo lo que ya existía de déficits sanitarios, etcétera, ¿no? Pero también estamos haciendo una lista, Javier, también de los factores de resiliencia, ¿no? Que es, Mm. o sea, a ver, después de todo esto, que ha sido un vendaval, ¿no? Tremendo, con un sufrimiento enorme, con morbilidad, mortalidad, um, una de las cosas que preguntamos a los profesionales, con los que tenemos mucha relación, y también en el cualitativo, es qué les ha hecho, digamos, resistir, ¿no? Y qué han aprendido y que después de todo esto, cuáles han sido los factores que les han ayudado a seguir adelante, ¿no? Ujú. Tú Ujú. identificas algunos porque también hay de ejemplos de resiliencia, de, de compromiso, de dedicación, de efectividad también. Pues, porque aunque nosotros decimos que hubo muy poca visión compasiva por parte de la administración, por parte del sistema sanitario, las auxiliares y las enfermeras hacían lo que podían para la compasión, ¿no? Y hubo muchas iniciativas también individuales de, bueno, pues te doy el teléfono para que hables con las familias, te doy un iPad, me pinto mi nombre debajo, por encima del traje de marciano, para que me entiendas. O sea, ¿cómo ves que tuvo resiliencia el sector, ¿no? Los profesionales? Los residentes nos han dicho que sí, pero de una manera un poco resignada, ¿no? Tal vez es un tema del tipo de cultura de las personas de más de 80 años en nuestro país, que es muy paternalista, bueno, pasaron la guerra, ¿no? Han pasado situaciones muy difíciles. No sé, ¿cómo lo ves esto, el tema Pues yo he resiliencia? vivido como las dos cosas, una realidad múltiple, ¿no? O sea, hubo gente que se fue y se largó, y no hizo nada y le dio igual, creo que hubo eso, pero también hubo exactamente lo contrario, ¿no? Gente que se Sí, arriesgó, gente que trabajó por encima de sus posibilidades, gente que no libraba, gente que se contagió, gente que arriesgó su vida cuando la cosa estaba sí, sí. muy brava. Que se Entonces, encerraron en la residencia, que se encerraron en las residencias, que no iban a casa de sus hijos que y no que iban a casa. tuvieron que no, o sea, que se quedaban en hoteles o a dormir incluso en centros, Xavier, por no ir a casa de sus Sí, hijos en sí, sí. habitaciones fuera. O sea, hubo ejemplos de lo mejor y de lo peor, pero hubo mucho ejemplo de lo mejor. Además, en un colectivo que yo creo que también teníamos que haber aprendido esto, ¿no? Que necesitamos que sea, o sea, necesitamos formarles mucho mejor, necesitamos pagar y reconocer ese trabajo de manera clara. Yo creo que ya se Vale. sabía antes, pero no puede ser que esto esté en manos de gente, de personas poco capacitadas, muy mal pagadas y que sea un trabajo al que nadie quiere ir. Sí, Creo que sí. uno de los grandes aprendizajes también es ese, ¿no? Y yo he visto ejemplos he visto ejemplos conmovedores, la verdad. O sea, he visto gente que se ha entregado mucho más allá de lo que era, en fin, esperable de las expectativas, gente que lo ha intentado dar todo
pero a la vez he visto también pues, ejemplos un poco de lo contrario, ¿no? Sí, 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 sí. Y a mí me parece que ahí, a mí algunas personas que conozco aquí y que han estado al pie del cañón, la verdad es que bueno, joder, yo que sé, incluso pintadas, ¿no? A una enfermera de bueno, yo vivo aquí en una especie de, bueno, tenemos una comunidad de varios pisos y de varias casas y tal, e incluso ha habido pintadas, ¿eh? Incluso ha habido gente que le ha pintado el coche y que ha puesto, ¿sabes?, carteles de que nos puede contagiar. O sea, el miedo a veces explosionó, invadió todo, pero por otro lado, a mí me parece que también se vio lo mejor del ser Sí, humano, sí, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido poco reconocido, Xavier, y poco sí. valorado. Bueno, porque una de las propuestas que nosotros hacemos, una de las propuestas es que el sector tiene que salir de su posición de queja y de que está razonada, porque fueron abandonados y fueron maltratados también, pero también a la vez salir de este armario, ¿no?, de la queja y del maltrato que han recibido para decir, Sí. oiga, nosotros hemos tirado adelante y estamos haciendo una lista, ¿no?, de condiciones que hicieron que esta gente tirara adelante, ¿no? Que la primera yo creo que es liderazgo, compromiso, valores de compromiso profesional, profesionalidad, competencia también. Por ejemplo, gente que ya tenía trabajados temas de planificación anticipada no sufrió tanto el tema de derivar o no derivar al hospital porque ya estaba trabajado el tema. Temas del trabajo en equipo horizontal, ¿no?, que es somos compañeros, nos estrechamos nuestro vínculo, ¿no?, ante una situación que es una situación devastadora, ¿no?, de un impacto devastador. Y esta es la lista que estamos elaborando como para también proponer que, saliendo un poco de esto, que de hecho el sector residencial tan maltratado, ¿no?, tan abandonado, tan mal pagado, etcétera, también tiene que empezar a reivindicarse como son la gente que entiende de atender a las personas mayores en situaciones de más vulnerabilidad, ¿no? O sea, en mi pueblo, que Torelló, los que saben más de atender gente mayor, además lo hicieron durante el COVID, son los de la residencia, que son una gente impecable en esto, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que ser capaces, ¿no?, de identificar estos factores no solo de resiliencia, ¿no?, sino también de competencia en la respuesta a crisis y en la atención a personas muy vulnerables para decir, oiga, también tenemos esto, ¿no?, como un valor activo, ¿no? Porque en la segunda, tercera entrevistas que hacíamos con el programa Cuidadoras en las residencias, yo mismo, porque yo fui bastante a hacerlo también, decía, bueno, muy bien, ahora hemos hecho las quejas, pero ahora también veamos cómo habéis respondido a esto, ¿no? Y cómo habéis trabajado esto, y salían estos temas, ¿no? Tú lo ves igual también, que igual tenemos que hacer una campaña también, no solo de prestigio del sector, ¿no?, y de mejor reconocimiento, sino también de algo de autoestima profesional, de que hemos sabido responder, ¿no? Sí, sobre todo, ¿sabes? O sea, yo creo que hay una cosa ligada a la otra, ¿no? O sea, yo entiendo lo que planteas, ¿eh? Yo creo que en la queja permanente, desde la queja permanente sirve para una temporada más bien corta y luego o haces unas propuestas en positivo o acabas aburriendo al más, ¿sabes?, a todo el mundo y Sí, acaba cayendo sí, eso en el olvido, ¿no? Sí, o sea, yo lo que veo es que, o sea, a ver, a mí lo que me gustaría y creo que es necesario, ya sé que suena un poco ampuloso, ¿no?, pero creo que tenemos que hacer del sector de los cuidados un sector tractor de la sociedad. sí, Y un sector tractor, o sea, como es la fabricación avanzada, como es la biomedicina, como es lo que sea, creo que hay un eje tractor de esta sociedad que es el cuidado. Y ese eje tractor del cuidado, para mí, tiene que ver también con lo que queremos que sea esta sociedad. Es decir, el cuidado tiene implícito unos valores que son, creo que, valores propios de una sociedad sana. Empatía, compasión, renuncia, perseverancia, ponerte en el lugar exacto. del otro, acompañar, dar apoyos, tal.
y creo que no solo es una cuestión del cuidado, digamos, instrumental por entender este cambio de pañal. Creo que tiene que ver con las relaciones entre personas, con las relaciones y con una sociedad que para mí, y a mí no me gusta, camina en una dirección en la que la renunciar es de tontos, que la compasión parece de imbéciles y de blandos, ¿sabes? Donde ese... Creo que no, a mí no me gusta esta sociedad, no me gusta. Y me parece que estos valores que muchas veces se han interpretado en términos religiosos, cristianos, que pueden serlo, creo que son valores universales. Creo que no tiene que ver con una determinada ideología o religión. Y además creo que hay que entender que nos jugamos más que, ¿sabes?, el cuidado de las personas, nos jugamos un poco la sociedad que queremos ser, ¿no? Y en este sentido creo que hay que unir las reivindicaciones justas de un sector que necesita ser mejorado y que necesita ser valorado. Sin eso no se puede, y eso se hace a base de, creo, nuevas profesiones con más competencias técnicas, con mejores sueldos, más capacidades, menos atender en plan tarea, 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 más relación. Creo que eso es necesario, más personalización de la atención, y a la vez creo que tenemos que abrir el campo de juego y decir que estos son los valores, pues, más humanistas, o valores que necesitamos que esta sociedad tenga, más allá del cuidar a las personas mayores, que hablan de cohesión social, que hablan de lo que del futuro que queremos dibujar. No, por esto te digo que serían campeones. O sea, bueno, igual claro, que hay como palabras que están secuestradas, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, top 10 de los valores sociales. Pues una buena auxiliar de un centro residencial que atiende compasivamente. ¿Quién es el más progre? Pues a mí me da igual a quién vote, porque esta señora te muestra una solidaridad y una compasión y un amor por las personas que es inmensa, ¿no? Y es igual la ideología que tenga, lo que está practicando. Yo decía, le llamo a esto, por esto hablaba de la autoestima, de salir y decir, oiga, nosotros somos unos de los que representamos mejor valores que debería implementar la sociedad, ¿no? Y por esto hay esta parte, ¿no?, de, sin dejar de reivindicar el tema de los recursos, de los salarios, yo creo que lo has pintado muy bien, y nosotros estamos de acuerdo, ¿no?, con todo esto, la implementación sanitaria, ¿no? Porque aquí ha habido también mucha negación de que las residencias están llenas de personas con enfermedades avanzadas y que son prevalencias del 70%. Y llenas. todavía... La esperanza, yo hace ya años que dejé Matías, pero bueno, tú sabes perfectamente los datos que hay y los hay por todos lados. La esperanza de vida es menor de 2 años. Que sí. Muchos centros, por lo cual lo que está lleno en las residencias es de personas al final de la vida. Exacto. Uno, pero los domicilios, Xavier, porque yo también creo que la mirada de esta es bueno, ¿no? O sea, lo que antes estaba en un domicilio, lo que ahora está en un domicilio, antes estaba en un centro de día, lo que antes estaba en un centro de día, ahora estuvo en una residencia. Quiere decir que hay un corrimiento de la complejidad del cuidado, y entonces hay cantidad de gente sin atender. Entonces, para mí, una residencia, o sea, una residencia podría ser una especie de ecosistema donde cuidara a personas al final de la vida y también diera atención a aquello que está cercano en su comunidad. Una especie de, desde la farmacia, pasando por el domicilio, alimentación, con la farmacia del barrio, un poco... Nosotros lo llamamos kilómetro cero. ¿Sabes el concepto de kilómetro cero? Eso es, generando empleo, porque si no lo hacemos así, aquí, desde luego, si no eres del sector productivo, parece que no eres de un sector atractivo, que no aportas nada a la sociedad. Y claro, joder, es que ahí no hay salida. O sea, o esto se cambia la mirada y se dice que tan importante, yo por eso te decía lo de hacer del cuidado un elemento tractor de nuestra sociedad. No tenemos que pensar que es un gasto, no, tenemos que pensar que tiene que ver con la educación. Yo, por ejemplo, de verdad te digo, nadie me hace caso, pero yo empezaba a hacer cursos de enseñar a cuidar en las escuelas, pero ¿qué educación para la ciudadanía? Ni nada. A los niños pequeños, cuidado, ¿de qué? En primaria, en secundaria, en bachiller. De verdad que para acceder a la beca para ir a estudiar a la universidad americana obligaba a hacer a la gente una mili de cuidados, te lo digo de verdad. ¿Quiere usted tener méritos para la no sé qué? O sea, yo creo que podemos tener iniciativas
Ya sé que igual lo de la mili de cuidados suena un poco bestia, ¿no? Pero para que nos entendamos, quiero decir, no ponemos el valor en estas cosas, lo ponemos en otros lados. Entonces, nos parece más interesante que uno haga una formación de yo qué sé qué y no, por ejemplo, que tenga contacto con el Ya, cuidado y ya, por lo ya, tanto, claro. creo que esto hay que animarlo. Creo que hay que sustantivizarlo de alguna manera y creo que son actuaciones pues no Perfecto. solo en el plano de nuestro negocio, en nuestro negociado, Sí. sino más abierto. Me Oye, parece. ¿y cómo ves, o sea, cómo ves el futuro y qué propuestas harías así? Porque, bueno, está claro, ¿no?, que esto es un tema de un cambio paradigmático de modelo de atención, de modelo de organización y también de posición en la sociedad, como tú dices muy bien, como tractor. Pero así, a 5 años, ¿qué propuestas harías más relevantes, ¿no?, de evolutivas del sector residencial? ¿Hacia dónde crees que deberíamos ir? Bueno, yo difiero un poco, o sea, tal como yo lo veo, difiero un poco de algunos, ¿sabes? A ver, ¿cómo te lo explico? Yo buscaría, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en un entorno próximo, digamos, de una atención, creo que en eso hay próxima a la persona, o sea, centrado en la persona. Sí, sí. En ese sentido, yo tampoco me posiciono donde se posicionan otros. Saber, por ejemplo, esto de los deseos pueden ser caprichos. Yo no sé si tenemos, ¿sabes? Sí, sí. Porque a veces se está poniendo el énfasis en el continente, en llenar de muebles, de brocante o de los centros. Bueno, yo en eso tengo cierta distancia. Creo que la personalización de los espacios es importante, pero la ergonomía también. Y hay Sí, ciencia detrás de esto. sí, Creo que los deseos pueden ser caprichos y tú no llevas la vida que deseas, ni yo llevo la vida que deseo, llevamos la vida que podemos llevar con la familia que tenemos, con los cuidados que tenemos que esto, con la hipoteca de la casa, con lo que a cada uno nos toca, por lo cual yo creo que todo esto debe ser un poco más equilibrado. Yo creo que hemos hecho demasiado énfasis en esto que las éticas anglosajonas hablaban, de demasiada énfasis en la toma de decisiones, ¿no? En que la sí, persona pueda tomar decisiones. O sea, tú y yo sabemos perfectamente que una persona con demencia y GDS-5 o 6 no puede tomar ninguna decisión. Y eso es una tontería mayúscula, pero mayúscula. Yo, desde luego, no quiero que me engañen en este sentido y creo más en unas éticas mediterráneas que hablan del cuidado, de la compañía, del tiempo, de la sí, relación, sí, de los apoyos. Yo creo en eso, sí, Xavier. O sí, sea, no me... totalmente. Entonces creo que la cosa debería ir por ahí. Creo que en el sentido de la casa, vamos a decir, ¿no? O de vivir como en casa, pues creo que necesitamos ampliar los servicios, ¿sabes? Creo que necesitamos, pues, más servicios. Creo que necesitamos, o sea, más servicios distintos, Sí. distintos servicios, más Un intensidad de menú servicios, de servicios integrado, un menú más con una amplio de escala, como un servicios. sistema, como un network. Eso es, como un network, como una especie de ecosistema que se Es un sistema, sí, retroalimente, señor, sí, sí. más versátiles, más personalizados, más intensos, Más Xavier, más flexibles intensos, también, más más flexibles. flexibles, más Está muy, cualificados. está muy como vegetativo, ¿eh? Hay una parte Sí, muy vegetativa, como vas allí y te mueres al cabo de 2 años, vas allí y te mueres al cabo, ¿sabes? Esta parte y la dinamización, digamos, tiene mucho que ver con la flexibilidad, con entrar y salir, bueno, un poco ventilar un sí, poco. Y, totalmente de acuerdo. Yo creo que además el cuidado debería o sea, desde este ecosistema y este network, yo creo que hay que acompañar personas. Me parece que las personas a lo largo, no solo al final de la vida, sino cuando tú necesitas cuidados, creo que tú necesitas acompañamiento desde un entorno próximo en las transiciones que vas a tener en la vida al final o sea, cuando ya tienes muchos años, desde una perspectiva multidimensional. Creo que los servicios se tienen que adaptar a las personas y no al revés. Creo que hay que romper esta especie de asociación, ¿no? Que en casa te doy estos cuidados, en el centro de día te doy estos y en la residencia estos cuidados, ¿sabes? Yo creo que la relación entre vivienda y servicio, creo que hay que esto. Y luego cada vez me inquieta más que aquí el debate de todo esto de los cuidados se hace entre los del sector, tipo el que estamos teniendo tú y yo, esta conversación sí, sí. y luego se hace desde las personas mayores, pero
fíjate, otros debates, por ejemplo, el del clima, se ha hecho desde una mirada mucho más intergeneracional, ¿no? De las implicaciones en el futuro de las decisiones actuales, ¿no? Entonces, me parece que en el debate de los cuidados, por ejemplo, por parte de la Fundación Pilares, ¿no? O por parte de Matía, ¿no? Mi anterior institución y tal, no quieren hablar, por ejemplo, de sostenibilidad, no quieren hablar de gasto, no quieren, o sea, les cuesta, digamos, abordar de una manera realista qué sistema nos podemos permitir. Si pensamos en términos de justicia intergeneracional y, ¿sabes?, elevamos un poco la mirada del debate, pues también tenemos que pensar en que hay otras generaciones de jóvenes, por ejemplo, que también igual tienen futuros cuidadores que tienen que participar en el debate. Que en vez de tener una mirada cortoplacista, necesitamos, una mirada un poco más de largo plazo a la hora de organizar todo este sistema. Un sistema que además tiene una demografía horrible en la cual no se va a poder basar como se ha podido basar hasta ahora. Entonces necesitamos debatir esto socialmente, ¿sabes? Entonces yo veo un debate que se queda circunscrito y que no aborda, pues yo qué sé, en el del clima todos somos conscientes que no podemos devolver ¿sabes?, un mundo mucho peor de lo que lo recibimos, ¿no? Entonces la pregunta creo que es relevante de cómo puedo ser un buen antepasado, ¿no? La pregunta de Salt, el descubridor de la vacuna de la polio, que dijo una vez, how to be a good ancestor, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo ser? Claro, creo que esa pregunta, creo que los que trabajamos en el envejecimiento y en los cuidados nos la tenemos que formular. No sé si me explico. Esa mirada más de largo plazo. Xavier, yo creo que no estamos en esa. Me parece que somos muy cortoplacistas. Y este corto plazo nos lleva a una dinámica muy de parapetarnos, de reivindicación exclusivamente, de no salir de nuestro sitio, vamos a decir, ¿no? Yo lo veo un poco así. Vale, bien. No, lo digo porque no has añadido, muchas gracias, Javier, factores más, digamos, de que están un poco por encima, ¿no? Que no estamos hablando solo de, por supuesto, de hacerlo bien, de hacerlo mejor. También hay muchos tópicos, porque, por ejemplo, yo soy bastante crítico con el ACP, centrar en la persona, porque es muy genérico, ¿no? O sea, claro, vamos a promover que queramos a las personas. Bueno, vale, de acuerdo, pero tú les mides el dolor o no les mides el dolor. Es decir, que yo creo que hay como dos perspectivas que faltaban. Una es esta que estás diciendo tú, que es esto que se considere como un reto sistémico y social más general, ¿no? Que haya sistemas, que haya networks, porque esto es lo que le da la versatilidad, la flexibilidad, la adaptación, más inserción comunitaria, y después que lo concreto sea realmente concreto, porque promover la autonomía no quiere decir nada ya, ¿no? ¿Sabes? Promover la autonomía es una palabra vacía, ¿no? En cambio, si promueves la autonomía, pero resulta que no puedes decidir el dolor o si te tratan el dolor, pues no, esto no funciona. Por tanto, creo que es verdad que nos ayudas bastante a ver esta parte también más sistémica, ¿no? Porque si no nos quedamos, que también hay un debate, yo creo, muy centrado en las tarifas, en las que tiene que existir, pero no solo es esto, ¿no? No solo. No, y luego, pero... con respecto a lo que dices, Xavier, ¿no? Creo que tenemos un reto por delante de concretar algunos aspectos, por ejemplo, ¿no? O sea, la medición del dolor como símbolo, o sea, como cosa concreta, pero también como simbología de ignorar, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es construir una atención centrada en la persona que olvide la evidencia empírica acumulada en las 3 últimas décadas. 80% de prevalencia de dolor. Eso es. 80%. Claro, o sea, eso es lo que no puede ser, porque si te duele no tienes vida. Ya me puedes contar lo que tú quieras. 40% de mala praxis en la atención del dolor. Tesis doctoral. Claro, eso es. Por eso digo, claro, a la persona, pero si no lo mides, si no lo tratas, pues no funciona. Es que totalmente de acuerdo. O las úlceras por presión, o todas las cosas que hemos ido acumulando. O sea, lo que no vale y se está contando, y yo estoy muy en contra, y en eso creo que coincidimos plenamente, es ahora lo de contar que esto es un arte. ¿Sabes? Y mire, no. Aquí hay cosas que son el ABC y el ABC y el HDIJKL, o sea, esto hay que hacerlo. Entonces, yo estoy absolutamente en contra de esa mirada. Bien. Además, creo que es una mirada frívola.
frívola, sí. de frivolidad. O muy genérica, porque se convierte en un tópico que si no lo aplicas, por esto nosotros, ya lo verás, que al final de cada propuesta proponemos un indicador pragmático, ¿no? Ya. Por ejemplo, dices, a mí me preocupa la calidad de la vida de las personas, sí, promoveré que me preocupe. ¿Le mide el dolor o no le mide el dolor? Porque si no le mide el dolor, no me explique su pas de duro, que se dice en catalán. No, esto es un rollo, me está explicando un rollo. Si no le mide el dolor, usted no tiene preocupación por la calidad de vida de las personas. No lo está haciendo. No tiene. Es un tema Pero además, profesional, ¿no? Claro, pero además, mira, Xavier, le puedes poner más cosas a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vida plena, plenitud, proyecto de vida, todas estas cosas, ¿no? Claro, las hemos basado en lo instrumental, es decir, que las personas en las unidades de convivencia hagan las cosas que estaban haciendo en su casa, ¿no? Este es el plan que tenemos. Una mirada instrumental. Claro, esta mirada instrumental, yo te aseguro que yo no quiero seguir fregando en mi casa más. Ya friego lo suficiente, ya hago las tareas, tengo que hacer cosas que no me... O sea, lo instrumental no da el sentido de la vida. Igual el sentido de la vida tiene que ver con el reconocimiento. ¿De qué? De tus particularidades. Tiene que ver con el acompañamiento. Tiene que ver con un cuidado, pues igual más cercano, ¿no? Es como si ahora nos da miedo cogerle la mano a la persona. Nos parece bien que prepare la mesa, pero no somos capaces de cogerle la mano, dar una vuelta, si hace falta cantar una canción. Lo digo en sentido, ¿sabes? Figurado, y te quería proponer también que el modelo de, porque también hay un debate y es una propuesta, ¿no? Del modelo de competencias profesionales se tiene que empezar por los valores. O sea, la auxiliar que va allí no solo necesita instrumentalmente saber lavar una persona, bien, sino que además hay un tema de valores detrás de esto, ¿no? Y el modelo de competencias tiene que empezar por aquí, porque si no empieza por aquí, que entonces si empiezas con un modelo de valores, lo demás sale solo, ¿sabes? Y por esto yo creo que hay como varios tópicos en el modelo residencial que yo creo que la gente crítica tenemos que, digamos, hombre, promover una mejora, ¿no? También no solo es denunciar, sino decir, oiga, concrete, o por ejemplo, el modelo de competencias no solo depende de un curso instrumental, depende de una reflexión de valores de la organización, ¿sabes? Porque si no, no funciona. Bueno, claro, igual tenemos que generar en ese sentido cambios también en los roles profesionales. Yo muchas veces me planteo, ¿no? Un psicólogo, ¿qué tendría que hacer? Digo, por poner uno de los de mi cuadrilla, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer? Pues igual lo que tiene que hacer es, en vez de pasar tanto mini-mental, no digo que no haya que pasar mini-mental, pero porque nos entendamos, igual lo que tiene que hacer es supervisar y mejorar y formar a las personas para que, por ejemplo, se relacionen mejor con personas con demencia. Claro, por ejemplo, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. ¿Para qué? Estamos haciendo una reflexión, Javier, del programa EAPS, de qué pinta un psicólogo en un centro lleno de personas con demencia, ¿no? ¿Qué puede aportar? Porque, claro, no les va a hacer el mini-mental, no sirve para nada, ni va a tener ocasión de comentar con ellos counseling ni historias, y por tanto, ¿cuál es su target y qué puede hacer, ¿no? Estamos haciendo un protocolo de esto, ¿no? Pero igual puede precisamente mejorar la relación, puede trabajar los valores en el trabajo diario, puede empoderar a las personas para una mirada distinta, más compasiva, más, digamos, reconocedora de las posibilidades de las personas. Es decir, hay mil cosas que se pueden hacer en este ámbito, ¿no? Claro, y eso, yo creo que eso necesita resituar la formación y necesita resituar el papel y dar. Por eso lo decía también, que empezar por lo nuclear, porque